Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me corresponde, tal como lo dije en la intervención inicial, compartir con ustedes una experiencia que no encuadra perfectamente o de la misma manera que han sido todas las intervenciones, porque es una intervención dada desde una experiencia gubernamental. Lo que voy básicamente a comentarles es cómo un país que toma la decisión y tiene la voluntad política de darle prioridad a una política de primera infancia, construye en este periodo de tiempo, lleva 3 años de implementación el proceso, una apuesta que está sustentada en el principio o en los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y es una apuesta por el desarrollo infantil en primera infancia. La presentación va a tener 3 momentos. En la primera parte rápidamente les voy a comentar qué es lo que está planteando el país. En la segunda parte, 2 elementos de 2 estudios que ha hecho el país que tienen que ver con los temas de inversión, y en la tercera parte, unas conclusiones y unas ideas generales para el debate en torno a la implementación de política pública. El primer punto, y digamos de donde parte el país inicialmente, y es como venimos trabajando, y esto ha sido muy cotejado con los países de América Latina, está relacionado con las formas tradicionales como trabajamos en la gestión de política pública. Y lo que nos encontramos básicamente son diferentes sectores con diferentes prioridades, con planes de desarrollo particular, con inversiones específicas que apuntan sí a bienes interesantes o a finalidades importantes para la población, pero que no tienen diálogo ni coordinación ni ningún tipo de articulación concreta en la práctica. Para el caso específico de Colombia, estaba toda la oferta de las autoridades locales, estaba la oferta del sector educativo, del sector salud, de bienestar social en general, y la misma oferta del sector privado, que en el país es bien importante, cada una con objetivos, digamos que dirigidos a una población, pero objetivos bien distintos en un momento determinado. Lo que plantea la estrategia de política de 0 a siempre básicamente es reorganizar todo el sistema, toda la institucionalidad. Define o rompe ese paradigma de que hay una sola entidad o un solo sector encargado de los temas de primera infancia. Define y da lugar a la institucionalidad desde abajo, desde el lugar, digamos, de enunciación de cada uno. Crea una arquitectura institucional, crea algo que denomina una comisión intersectorial de primera infancia, donde está la concurrencia de todos los sectores, desde el sector de planeación nacional, de Hacienda, los ministerios, las diferentes entidades. Crea un plan único de trabajo y asume como marco ético y como marco de gestión el tema de la protección integral de los niños y niñas. Eso ya marca una diferencia, porque Colombia, a diferencia de otros países, no está trabajando desde el enfoque de riesgo, ni desde el enfoque de la vulneración. Es una política pública para los 5.132.000 niños que existen en el país, de diferentes condiciones, hablando de que Colombia es uno de los países con mayor inequidad social en América Latina y en general también a nivel mundial. Define también otro planteamiento de política muy importante, fue el definir que el objetivo central no es la atención integral. La atención integral es el cómo. El objetivo central de la política es el desarrollo integral, y eso implica no perder el niño de vista, que no se nos vaya a ir ni en presupuestos, ni en indicadores, ni en programas, y se nos pierda el niño en el marco de la gestión. Ese es el otro elemento importante, y entonces define como horizonte de política el desarrollo integral. Ese es el planteamiento, digamos, general, muy rápido del marco de la política. Con base en ese ejercicio, define algo que es el instrumento de gestión que tiene Colombia en este momento, que es una ruta integral de atenciones. Y en esa ruta, digamos que reunimos gran parte de lo que hemos hablado en este evento. Lo primero, entender las diferencias del desarrollo en esa mirada de curso de vida, las particularidades por cada una de las edades, que van desde la preconcepción, en el caso colombiano por ley, hasta los 6 años de edad, y entender que cada uno tiene particularidades por edades simples en las intervenciones de política pública. El segundo elemento es entender que no es un programa, es un marco de política que articula alrededor de 16, 18 programas, todos de carácter, digamos, en este momento transitando hacia esquemas intersectoriales,
y define que una política pública debe desarrollar acciones tanto en el entorno del hogar, los entornos de salud, los entornos educativos y los espacios públicos. No puede ser un ejercicio unidireccional o de un solo espacio para definir el desarrollo integral desde un solo momento vital del niño. Y finalmente entiende el tema de lo que hemos definido como los estructurantes de la atención. Con eso se arma un proceso y un ejercicio que define qué es lo que cada niño, cada niña y cada gestante requiere para su sano y adecuado desarrollo durante todos los procesos del ciclo vital. Para arrancar, pues el ejercicio complejo, grande, la ruta general, tiene cerca de 164 atenciones. El país definió y estableció 8 indicadores con los cuales inicia el proceso de implementación de la política, y fue: la atención integral pasa de ser un servicio a ser la concurrencia de unas atenciones que llegan a un mismo niño, y esa es la apuesta de trabajo que tiene la política en este momento. Como ustedes pueden ver ahí, es la concurrencia de muchos sectores en un solo niño trabajando, y es como traducimos algo de lo más complejo en política pública, que es el tema de la gestión intersectorial. Define 5 líneas de acción, y en esas 5 líneas de acción me voy a concentrar en la segunda. La primera es gestión territorial, generación de conocimiento, cobertura y calidad, seguimiento y evaluación de la política y movilización social. En generación de conocimiento, ahí hay varios estudios que se han venido adelantando, pero voy a hacer referencia solamente a algunos aspectos de 2 de ellos. El primero tiene que ver con la definición de una línea de base para caracterizar los servicios de calidad, los servicios o los temas de calidad, tanto en servicios de salud como en los centros de desarrollo infantil. Y de ahí seleccioné básicamente 3 diapositivas fundamentales. La primera: entender que en el marco de política pública los temas de calidad, cuando empezamos a llegar a la población, son fundamentales. Lo primero que nosotros hicimos fue, para algunas modalidades de atención, definir unos criterios de calidad y levantar una línea de base nacional que empieza a mostrar dónde es que nosotros tenemos que actuar. No invertir en calidad puede tener efectos inclusive contraproducentes para la misma población. Por eso una de las inversiones fundamentales en el marco de política son las inversiones que hagamos para cualificar los servicios y cualificar las atenciones. En esta gráfica no se entiende, y el propósito no es detenerme en ella, solamente que me pareció muy importante por lo que ha sido el debate de estos 2 días, y ustedes con mucho rigor han trabajado y han generado hallazgo y evidencia sobre la importancia del periodo prenatal, la atención a la gestante, la salud materno-infantil. Para arrancar un proceso de política pública es muy importante definir lo que decíamos anteriormente, de dónde se parte. Y lo que ustedes están viendo ahí es básicamente el resultado de un estudio que muestra la evaluación de las condiciones de calidad en los servicios de salud, que tiene que ver con las notificaciones. Todas las franjas que aparecen en rojo dan cuenta de lo que no se registra en las historias médicas de la gestante y del niño. Eso quiere decir que cuando un niño hace su proceso de seguimiento en Colombia, el médico, el ginecobstetra, la nutricionista no cuenta con antecedente ninguno casi para poder hacer el seguimiento. Y ustedes han venido generando bastante evidencia en torno a la importancia de reconocer los antecedentes, de reconocer cuáles son las condiciones de la gestante, sus condiciones de salud y de nutrición. Cuando uno trabaja ya en política pública e implementa programas, estas son variables que sencillamente pueden imposibilitar cualquier avance en ese proceso. El otro estudio tiene que ver con un tema de costos, y ahí lo que se identificó básicamente fue lo siguiente: nosotros definimos unas modalidades de atención, y en esas modalidades de atención lo que ustedes encuentran, yo se los voy a ir contando porque sé que la gráfica no es muy visible, pero lo que ustedes encuentran en la franja de la izquierda son las diferentes edades. Lo que hicimos fue empezar a costear las atenciones por edades simples, desde la preconcepción, de la gestación al parto, el nacimiento al primer mes, de 2 a 5 meses, de 6 a 11 meses, al año, a los 2 años, y de cada una de esas edades empezamos a identificar cuáles eran las atenciones fundamentales, los temas relacionados con crianza y formación de familia, alimentación y nutrición,
vacunación, acceso a bienes culturales, actividad física y recreativas, experiencias pedagógicas, seguimiento al desarrollo, los temas que tienen que ver con valoración, acceso y permanencia a la transición o lo que ustedes o algunos denominan esa franja de transición, prevención y recuperación en los temas de vulneración de derechos y los temas específicos de atención en salud. Se identificaron los costos sencillos y entonces empieza uno a poder jugar con comparaciones entre las diferentes modalidades de atención. Entonces Colombia tiene unas modalidades que son institucionales, que es lo que conocemos como jardines infantiles o centros de desarrollo infantil, donde quiero hacer énfasis donde está puesta la flecha, donde dice que atender un niño de 1 año, al año le puede costar al país cerca de 5.337.000 pesos. Para hablar en dólares estaríamos hablando de cerca de $2.600. En otra modalidad, en esas mismas condiciones y en ese mismo costeo, atender un niño le puede estar costando al país cerca de $1.100, $1.200, $1.300 aproximadamente. Y en otras modalidades comunitarias le puede estar costando cerca de $800. Cuando hicimos el ejercicio, pues rápidamente los planificadores, los que definen presupuesto, nos dijeron lo que es más económico. Lo que es más económico no necesariamente es lo pertinente ni lo mejor para el país, porque depende de las condiciones. En una ciudad grande, en una ciudad como Bogotá, una metrópoli, una ciudad de un número importante de habitantes, tener oferta de orden comunitario no tiene un impacto importante a diferencia de la oferta que tenemos que tener en la zona rural, por ejemplo, en el país, o con la población indígena que tenemos en el país, o la población víctima de conflicto armado. Esto básicamente para otro elemento que queremos nosotros mostrar, y es que cuando ustedes hagan evaluaciones o investigaciones de programas, de modalidades de atención, el tema de generalizar, el tema de buscar reglas que sean trasladables de unos contextos a otros, tienen que mirarse con muchísima precaución y tienen que tener en cuenta las condiciones de contexto, porque inclusive al interior de un mismo país las condiciones varían de manera importante. Entonces cuando le dicen a uno este programa es bueno o es malo, uno contesta en algo que nosotros sabemos que el rigor científico de ustedes no les gusta mucho, pero uno dice depende. Depende para qué población, en qué contexto, en qué condición, y ahí sí eso ameritaría otras modalidades u otras formas de evaluar el impacto de los programas y no la generalidad que en ocasiones tenemos. Algunas conclusiones adicionales, digamos, del estudio, importante en el marco del ejercicio que estamos haciendo los que planificamos y definimos sobre acciones de política, tener líneas de base, tener estudios ex ante y ex post que permitan hacer comparaciones en un mismo contexto. Generalmente esas evaluaciones o esos estudios que tratan de mirar de manera unificada una oferta o un ejercicio no nos dan muchas herramientas para los temas de planificación de política y no nos generan el hallazgo suficiente que nosotros necesitamos. Esa brecha que existe entre ese hallazgo científico y la acción de la política no solo es evidente, sino que es muy grave para muchos países. En el caso, por ejemplo, colombiano, cuando mirábamos el estudio que mostraba los datos de calidad en los servicios de salud, un país que no cuenta con información, que no registra una historia clínica de un niño, que la gestante no tiene registrado en alguna parte los antecedentes, es muy difícil y muy complicado generar acciones de impacto para decisiones relacionadas con desarrollo infantil, programas de seguimiento a familia, programas de recuperación nutricional, programas de antecedentes, por ejemplo, nutricionales de la gestante. Si no contamos con esa posibilidad de acceder a datos, es muy difícil poder tomar decisiones pertinentes. Para los servicios de educación, en el caso colombiano, lo que nos encontramos es que hay que hacer muchos países, y sabemos que eso no es solo para el caso colombiano, el tema de primera infancia hasta ahora está generando oferta, es decir, hasta ahora está empezando a generar un grupo importante de prestadores de servicio. Eso no se logra solamente definiendo una ley ni definiendo unos estándares de calidad. Hay que trabajar en generación de capacidades, hay que trabajar en fortalecimiento institucional,
hay que cualificar la oferta de servicios para que nosotros en el mediano plazo podamos tener resultados. No es solamente transitar o que los niños asistan a otras modalidades de atención. La modalidad de atención debe ser trabajada y por eso hay que hacer una inversión, y uno de los costos más grandes que se pueden pagar es de pronto estar financiando servicios muy costosos que no le están generando impacto a los niños. Y si nosotros no generamos esas acciones de cualificación, los servicios se nos van perdiendo, y los servicios, obviamente, la inversión, digamos, en el contexto que estamos manejando ahorita, sería una inversión con muchísimo menos impacto del que tendríamos. El otro elemento que nosotros esperamos, digamos, se incluya en estas agendas de evaluaciones, tiene que ver que para definir una oferta pertinente de servicios se deben contemplar varios aspectos. Obviamente la costoefectividad, pero también el tema de la integralidad del servicio. El reto que hoy está asumiendo Colombia es que no importa cuál sea el entorno, que si en un entorno de salud se puede brindar atención integral, sí, siempre y cuando entiendan que el niño está compuesto o el niño está definido por determinantes y por muchas variables. No nos aporta mucho en la ejecución de política pública estas miradas unidireccionales o estos programas puntuales o que trabajan solo un tema, porque se nos pierde el niño y uno dice, el tema era nutricional, pero es que el tema nutricional puede venir acompañado de un tema afectivo, de acceso a otros servicios, un tema de pronto de vínculos o de relaciones con otros sectores que si no se miran de manera integral, evidentemente el ejercicio no puede tener. Entonces, hoy un reto que tenemos muy grande en Colombia es cómo toda la oferta que existía en el país, por ejemplo, programas de recuperación nutricional, pero programas, por ejemplo, de salas de lectura en familia, programas de educación inicial, programas de atención primaria en salud, empiezan a transitar hacia esquemas de integralidad. No es que el médico vaya a ser maestro, pero es que el médico entienda que quien está atendiendo es un niño que habla, que piensa, que le duele también si le van a poner una vacuna, que genera resistencia, que hay que explicarle, y eso es un cambio que no tiene un costo muy grande en la implementación, pero sí tiene un costo muy grande si no se implementa, porque la efectividad es ninguna. Entonces podemos tener consultorios muy grandes, muy buenos, personas y equipos humanos cualificados en intervenciones especializadas, pero si descuidamos lo básico y lo fundamental en los temas de primera infancia, evidentemente ahí vamos a tener unos costos más altos que pagar y una acción mucho menos de menos impacto. Dos comentarios que no quiero dejar de decir antes ya de terminar. El primero tiene que ver con cuando costeamos temas directos de la atención de los niños. Eso tiene que ver directamente con las atenciones que reciben, pero hay también que costear la implementación de las políticas. Implementar políticas es movilización social, es los temas de comunicaciones, son los temas de cualificación, son los temas de soporte y de arquitectura institucional, que casi siempre son costos invisibles y sobre los cuales puede ser bastante riesgoso que fracasemos en la implementación de una política pública. Y finalmente, el tema de lo diferencial, el tema del enfoque diferencial es fundamental en el ejercicio de entender las particularidades de la población. Y las particularidades de la población para un caso como el colombiano es un ejercicio donde conviven diferentes grupos étnicos, conviven comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades raizales, palenqueras, y aquí las acciones son absolutamente diferenciales. Por eso hay que trabajar en la identificación de costos diferenciales, modalidades de atención diferencial, o sea, ni siquiera al interior de un mismo país se puede tener un solo paquete de programas. Eso hay que preverlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder hacer un ejercicio de tránsito de políticas de gobierno. Ustedes decían ayer, creo que una de las intervenciones decía, fundamental que exista voluntad política. Sí, para arrancar es fundamental que exista apoyo, inversión y decisión de apalancamiento, pero el reto más grande es en transitar de una política de gobierno a una política de Estado para que el ejercicio logre la sostenibilidad financiera y técnica en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Constanza.
Quentin?